Evangelio de hoy lunes 19 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 21 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama será amado mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje lleno de ternura y de profundidad teológica, Cristo se revela como el puente entre el amor obediente y la plenitud de la presencia divina, expresando con claridad que la verdadera relación con Él no está basada en palabras o sentimientos pasajeros, sino en una aceptación activa y vivida de sus enseñanzas. Una obediencia que nace del amor y que se transforma en una morada compartida con el Padre y el Hijo, abriendo las puertas a una intimidad divina que sobrepasa cualquier relación humana. Porque no se trata simplemente de seguir normas o cumplir leyes, sino de guardar en el corazón, con reverencia y fidelidad, la palabra viva que Él ha sembrado en el alma de quienes le escuchan con fe. El texto pone en evidencia una verdad esencial del Evangelio. El amor no es un concepto abstracto o una emoción volátil, sino un acto concreto de acogida y fidelidad a la palabra de Cristo, que nos exige atención, memoria, perseverancia y entrega total. Y ese amor obediente no queda sin respuesta, porque Jesús promete que quien así lo ama será amado por el Padre, y recibirá una manifestación directa de su presencia. Es decir, no solo el conocimiento de Dios, sino la experiencia real y espiritual de su ser. Una promesa que transforma la vida ordinaria en un lugar de comunión con el cielo, donde el corazón se vuelve templo vivo del Espíritu Santo. La pregunta de Judas, no el Iscariote, revela una inquietud humana muy profunda. ¿Por qué la manifestación de Jesús es limitada a ciertos corazones y no universal? ¿Por qué no se manifiesta con claridad al mundo entero? Y la respuesta de Jesús no es evasiva, sino reveladora. Porque el corazón del que no ama no puede acoger la luz. No puede recibir la manifestación, ya que Dios no impone su presencia. No se impone a la fuerza ni invade la libertad del ser humano, sino que espera ser acogido en la libertad del amor. Porque sólo donde hay una apertura sincera y obediente a su palabra puede Él hacer morada. Jesús establece una distinción clara entre el que ama y guarda su palabra, y el que no ama y no la guarda. Y en esta diferencia se juega la posibilidad de vivir en comunión con Dios, o permanecer ciegos a su manifestación. Pues la palabra divina no es una mera doctrina que se memoriza, sino una presencia viva que transforma, purifica y guía. Y solo el que acoge esa palabra con un corazón amante puede entrar en el dinamismo de la vida trinitaria, donde el Padre y el Hijo hacen morada en el alma,
estableciendo una relación tan íntima que el creyente se convierte en una prolongación del amor eterno de Dios en el mundo. Cuando Jesús dice que la palabra que habla no es suya, sino del Padre, nos introduce en el misterio de la unidad entre Él y el Padre, revelando que toda su enseñanza, todo su mensaje, no nace de sí mismo como de una fuente aislada, sino de una obediencia amorosa al querer del Padre. Y con ello, nos muestra el modelo perfecto del amor. Cristo no solo enseña obediencia, sino que Él mismo vive en una entrega continua a la voluntad del Padre. Y así nos llama a entrar en esa misma dinámica de amor obediente, donde nuestra palabra y nuestra vida se configuren con la palabra del Hijo. Este pasaje también señala que la revelación no está cerrada, que la enseñanza de Jesús no se agota en sus palabras transmitidas durante su vida terrena, sino que continúa a través de la acción del Espíritu Santo, el Paráclito, que el Padre enviará en su nombre. Lo cual significa que la experiencia cristiana es dinámica, viva, en crecimiento, porque el Espíritu nos conduce a la verdad completa. No como una novedad exterior, sino como una comprensión cada vez más profunda de lo que Cristo ya nos ha dicho. Recordando, iluminando y dando vida a cada palabra que hemos escuchado. El Espíritu Santo, como Maestro interior, no solo enseña, sino que recuerda, es decir, actualiza en nosotros las palabras de Jesús. No como ecos del pasado sino como fuego vivo que transforma, corrige, consuela y fortalece, haciendo que la enseñanza de Cristo no quede anclada en el tiempo, sino que se actualice en cada generación, en cada corazón dispuesto a escucharlo con amor y apertura, permitiendo que la Iglesia camine en fidelidad sin caer en la rigidez ni en el olvido, sino en una memoria viva, guiada por la sabiduría del Espíritu. El corazón del creyente se convierte entonces en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Un santuario donde el amor del Padre, la presencia del Hijo y la acción del Espíritu Santo se entrelazan, haciendo de la vida cristiana una experiencia de comunión trinitaria. Una vida que ya no está centrada en el esfuerzo humano, sino en la acogida humilde de una presencia divina que guía, enseña y transforma desde dentro. Sin imponer, sin forzar, sino irradiando luz y verdad en la medida en que somos capaces de entregarnos a ese amor obediente. Jesús no promete una vida exenta de dificultades, pero sí asegura una presencia constante, una guía interior. Una compañía que no abandona ni en la oscuridad ni en la prueba. Porque el Espíritu que el Padre envía en su nombre permanece en nosotros. Y en esa permanencia se juega la estabilidad del alma. La paz verdadera, la luz en medio de la incertidumbre. Ya que cuando todo parece perder sentido, el Espíritu recuerda, consuela, y vuelve a encender en nosotros la palabra que quizás habíamos olvidado o relegado al fondo de nuestro corazón. Es en ese recordar del Espíritu donde muchas veces hemos sido rescatados del desánimo, del error o de la desesperanza. Porque no somos nosotros quienes mantenemos viva la fe, sino que es Él quien aviva en nosotros lo que un día escuchamos, lo que un día creímos, lo que un día abrazamos como verdad. Y que quizá la vida, con sus embates y distracciones, ha querido enterrar, pero el Espíritu, en su paciencia y sabiduría, hace emerger de nuevo como manantial fresco aquello que parecía seco, devolviéndonos a la vida que brota de la palabra. Por eso,
Este pasaje no solo es una invitación a obedecer por deber, sino a vivir el amor como camino de revelación, como llave que abre la puerta a la experiencia viva de Dios. Y esa experiencia no es privada ni egoísta, sino profundamente eclesial, comunitaria. Porque el mismo Espíritu que actúa en lo íntimo del corazón, actúa también en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, guiando a todos sus miembros hacia la verdad plena. En unidad, en diversidad, en fidelidad constante al Evangelio. El mundo, en su lógica de autosuficiencia y rechazo a la obediencia amorosa, no puede comprender esta manifestación. Y por eso permanece ciego ante la presencia de Cristo. Porque pretende entender desde la razón lo que solo se recibe desde el amor. Quiere controlar lo que solo se acoge. Quiere ver lo que solo se revela a quien abre el corazón sin reservas. Y en ese sentido, el Evangelio de hoy no es una exclusión, sino una llamada. Todos están invitados. Pero solo quienes aman y obedecen pueden ver y experimentar al Dios que se manifiesta. No es un Dios lejano el que se nos presenta en este texto, sino un Dios cercano, amante, deseoso de hacer morada en nosotros. No como huésped temporal sino como presencia permanente. Y eso transforma nuestra manera de vivir. Porque saberse habitado por Dios cambia la perspectiva. Nos da dignidad, sentido. Y una alegría profunda que no depende de las circunstancias exteriores. Porque quien vive desde esa morada interior no se siente solo. No teme al futuro, no se derrumba ante las pruebas. La palabra morada es clave en este pasaje. Porque implica estabilidad, permanencia, intimidad. No se trata de una visita pasajera sino de una comunión estable. Y esa comunión es el fruto del amor obediente. Lo que significa que no basta con decir Señor, Señor, sino que es necesario acoger su palabra. Y dejar que esa palabra modele nuestra vida. Nos cuestione, nos renueve. Nos transforme desde lo profundo. Como la levadura que fermenta la masa. Como la semilla que crece en silencio pero da fruto abundante. En este Evangelio también se revela la pedagogía divina. Jesús no lo dice todo de una vez, sino que promete que el Espíritu nos lo irá enseñando todo. Poco a poco, a lo largo del camino. Porque Dios respeta nuestro proceso. No nos abrumará con una verdad que no estamos listos para recibir, sino que irá revelando según nuestra capacidad de acoger. Porque su deseo no es imponerse, sino formarnos como hijos libres y maduros, capaces de amar, de entender y de vivir conforme a su voluntad. Es una invitación a vivir atentos al Espíritu, a discernir su voz entre tantas voces que nos rodean, a dejarnos enseñar por Él no solo en momentos extraordinarios, sino en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo aparentemente banal. Porque Dios no solo habla en los grandes eventos, sino también en la rutina, en la oración silenciosa, en la lectura de la palabra, en el testimonio de los santos, en el dolor y en la alegría. Y por eso necesitamos una vida espiritual profunda, constante, abierta, para no perder la voz del Paráclito que habla en lo íntimo. No basta con haber escuchado una vez la palabra de Jesús. Necesitamos que esa palabra sea recordada, actualizada, vivida cada día. Porque la vida cristiana no es un hecho pasado, sino un presente continuo. Una comunión que se renueva cada vez que volvemos a escuchar su voz.
Cada vez que dejamos que el Espíritu nos hable, nos recuerde, nos enseñe, nos lleve de nuevo a las fuentes, y así podamos crecer en el amor, en la verdad, y en la libertad que solo viene de Dios. El Evangelio de hoy nos deja un consuelo inmenso. No estamos solos, no estamos abandonados. No estamos perdidos, porque el Espíritu está con nosotros. Y no como una idea, sino como una presencia real. Activa, luminosa, transformadora. Y eso nos llena de esperanza. Porque aunque la vida nos sacuda, aunque el mundo nos confunda, aunque nuestras propias debilidades nos hagan caer, el Espíritu nunca nos abandona. Siempre nos lleva de nuevo a Jesús. Siempre nos recuerda su palabra. Siempre nos enseña el camino. Y finalmente, este texto es una llamada a revisar nuestra relación con la palabra de Cristo. ¿La escuchamos realmente? ¿La guardamos? ¿La amamos? Porque en esa respuesta se juega no solo nuestra vida espiritual, sino la posibilidad de vivir en comunión con el Padre y el Hijo. De hacer de nuestra vida un santuario donde Dios habita. Donde su palabra es vida, donde su espíritu guía. Donde su amor transforma, y donde podemos, ya desde ahora, experimentar el gozo eterno de ser morada viva de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.